Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a Mafiosos Desconocidos. Soy vuestro anfitrión, y para los que llegan por primera vez, este es el canal donde nos sumergimos en los archivos desclasificados y las historias olvidadas para traeros las biografías más crudas y reales del crimen organizado. El tema de hoy es uno que me ha fascinado durante mucho tiempo, porque desafía todo lo que creemos saber sobre el poder y la estrategia en el AMPA. Vamos a hablar de un hombre que, para evitar a la justicia, se disfrazó de loco durante décadas, deambulando por las calles de Nueva York en pijama. Pero detrás de esa máscara se escondía la mente de un genio criminal que dirigía la familia mafiosa más poderosa de América. Esta es la increíble y verdadera historia de Vincent Chin Gigante. Si disfrutas de este tipo de investigaciones profundas, que van más allá de los clichés y buscan la verdad en los documentos y los testimonios, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún detalle. Ahora sí, prepárense. Vamos a entrar en la mente de uno de los jefes más extraños y letales de la historia. Comencemos. Para entender al monstruo, primero hay que entender al hombre, y para entender a Vincent Gigante, debemos viajar en el tiempo a la ciudad de Nueva York, a los años posteriores a la Gran Depresión. Nació en el 1928, hijo de inmigrantes italianos de Nápoles, en el corazón del Lower East Side de Manhattan, un crisol de culturas y ambiciones donde la línea entre la ley y el crimen era, en el mejor de los casos, una sugerencia. En su juventud, Vincent no encontró su vocación en los libros, sino en la brutal disciplina del boxeo. Con una altura de 1,80 m y un peso que rondaba los 90 kilos, era una presencia imponente. Bajo el nombre de The Chin, una abreviatura de su nombre italiano, Vincenzo, subió al ring profesionalmente, y no era malo. De 25 combates, ganó 21. Sus puños eran su pasaporte para salir de la pobreza, un talento para la violencia que, aunque pulido en el cuadrilátero, encontraría su verdadero propósito en un escenario mucho más peligroso. Pero el mundo del boxeo tenía un techo para un hombre como Gigante. Las calles, sin embargo, ofrecían un ascenso ilimitado. Su protector y mentor en este nuevo mundo fue una de las figuras más temidas de la época, Vito Genovese. Genovese vio en el joven Gigante no solo la fuerza bruta de un luchador, sino una lealtad inquebrantable y una capacidad para la violencia fría y sin vacilación. Gigante se convirtió en su protegido, su ejecutor, su peón más valioso en el sangriento tablero de ajedrez de la Cosa Nostra. El encargo que lo catapultaría a la infamia llegó el 2 de mayo de 1957. El objetivo era una leyenda, el jefe de la entonces familia Luciano, Frank Costello, conocido como el primer ministro de la mafia por su astucia política y sus conexiones. Vito Genovese, en su ambición por tomar el control total, ordenó a Gigante que eliminara a Costello. Esa noche, mientras Costello entraba en el vestíbulo de su edificio de apartamentos en Central Park West, Gigante se acercó por detrás, con el sombrero calado para ocultar su rostro. «Esto es para ti, Frank», gritó, y apretó el gatillo. La bala, disparada desde un calibre 38, rozó la cabeza de Costello. Milagrosamente, no fue fatal. Costello se desplomó, herido pero vivo. Gigante, creyendo haber cumplido su misión, se desvaneció en la noche neoyorquina. El atentado fue un fracaso en su objetivo final, pero un éxito rotundo en su mensaje. El poder de Costello se desmoronó, y Vito Genovese ascendió al trono que tanto ansiaba, renombrando a la familia con su propio apellido, la familia Genovese. Llevado a juicio por el intento de asesinato, Vincent Gigante se enfrentó a una condena segura. El portero del edificio lo había identificado. Pero en el estrado, ocurrió algo extraordinario. Frank Costello, en un acto de estricta adhesión a la omertá, el código de silencio de la mafia, se negó a identificar a su atacante. «No lo vi bien», declaró. «No podría reconocerlo». Sin el testimonio de la víctima, el caso se vino abajo. Gigante fue absuelto. Su lealtad al ejecutar la orden y el silencio de su víctima lo convirtieron en una leyenda dentro de la familia. Había demostrado su valía de la manera más pública posible. Tras este episodio, su estatus se consolidó. Se le asignó el control de Greenwich Village, el barrio donde había crecido. Ya no era solo un sicario, era una autoridad. Se convirtió en el capitán de su propia crew o pandilla. Para los extraños, Gigante era un hombre de negocios local, a menudo descrito como cortés y tranquilo.
pero bajo esa superficie se escondía un depredador que gobernaba su territorio con una eficiencia despiadada. Él era la ley, su palabra era la sentencia, y fue aquí, en estas calles, donde se forjó su reputación de impartir una justicia rápida y definitiva. Es en este contexto que aparece la figura de Carl Benedetti. Según un archivo del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, Carl Benedetti, de 27 años, se había convertido en un problema. Era un delincuente de poca monta, pero con la audacia suficiente para causar un verdadero dolor de cabeza. Benedetti había estado robando a traficantes de drogas en la zona, presumiblemente sin el permiso de la familia genovese. En el ecosistema criminal, esto era más que un simple robo. Era un acto de desafío. Era una bofetada en la cara de Vincent Gigante y su equipo. Cada robo no autorizado, cada acto de insubordinación de Benedetti, era una grieta en la armadura de poder de Gigante. Se estaba convirtiendo, en palabras del propio archivo del FBI, en una vergüenza. En la mafia, la percepción de control lo es todo. Si un capitán no puede mantener el orden en su propio territorio, si no puede disciplinar a un rebelde que opera a sus espaldas, su autoridad se erosiona. Otros podrían empezar a pensar que pueden hacer lo mismo. El desorden es un cáncer, y Vincent Gigante era el cirujano encargado de extirparlo. La paciencia de Gigante tenía un límite, y Carl Benedetti lo había cruzado. La decisión fue tomada en silencio, en alguna trastienda oscura o en un paseo por el parque. No hubo juicio conjurado, no hubo apelaciones, solo una sentencia, emitida por el único juez cuya opinión importaba en Greenwich Village. Carl Benedetti tenía que desaparecer. La orden, según las fuentes, fue directa y simple. Era una cuestión de disciplina, una demostración de poder necesaria para recordar a todos quién estaba al mando. La ejecución de esa sentencia se llevó a cabo con la fría precisión que caracterizaba las operaciones de Gigante. En julio de 1961, Carl Benedetti fue abatido a tiros en la calle. Su cuerpo quedó como un mensaje brutal y sangriento para cualquiera que considerara seguir sus pasos. No hubo testigos que se atrevieran a hablar. No hubo pistas que llevaran a los asesinos. La policía de Nueva York sabía que era un ajuste de cuentas de la mafia, pero demostrarlo era otra historia. El miedo era un muro de silencio más eficaz que cualquier coartada. El asesinato de Carl Benedetti no fue simplemente la eliminación de una molestia. Fue un acto fundacional. Fue el momento en que Gigante dejó de ser solo un soldado leal para convertirse en el amo y señor de su dominio. La justicia callejera se había impartido, no para vengar un crimen contra la sociedad, sino un crimen contra el orden de la familia genovese. Este evento, aunque apenas una nota a pie de página en los anales del crimen de la ciudad, fue crucial para cimentar la leyenda de Chin Gigante. Demostró que su cortesía superficial era solo una máscara, y que bajo ella habitaba una bestia dispuesta a ser desatada para mantener el control absoluto. El nacimiento de esta bestia, de este implacable guardián del orden mafioso, estaba completo. Cualquier hombre puede gobernar con un traje y una corbata. Cualquier jefe puede infundir miedo desde un trono de poder visible. Pero, ¿puede un hombre dirigir el imperio criminal más formidable de Norteamérica vestido con una bata de baño raída y zapatillas? ¿Puede dictar sentencias de muerte mientras murmura incoherentemente a las farolas de la calle? Esta no es la trama de una película surrealista. Esta es la historia del engaño más audaz y sostenido en la historia del crimen organizado. La obra maestra de Vincent Chin Gigante. A finales de la década de los 60, el mundo para la mafia estaba cambiando. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, se estaba volviendo más sofisticado. Leyes como la Ley Rico, aprobada en 1970, daban al gobierno el poder de atacar a las familias criminales como organizaciones, no solo a individuos. La vieja estrategia de la omertá, el código de silencio, ya no era una garantía de impunidad. Gigante, con una inteligencia estratégica que pocos le atribuían, comprendió que necesitaba una defensa definitiva, una que no pudiera ser rota por informantes ni desmantelada por fiscales. Su solución fue tan simple como genial. No puedes juzgar a un hombre que la propia ley considera incapaz de entender el proceso. Decidió convertirse, a ojos del mundo, en un loco. Así comenzó la actuación de su vida. Vincent Gigante, el temido capitán, el verdugo de la calle, empezó a deambular por su feudo de Greenwich Village como un espectro. Su uniforme ya no era el de un mafioso elegante, sino una bata de baño manchada, pijama y zapatillas gastadas, sin importar el clima. Su mirada, antes penetrante y fría, se volvió vacía y perdida.
murmuraba para sí mismo, manteniendo conversaciones con parquímetros y bocas de riego. A veces, para consternación de los transeúntes y deleite de los agentes del FBI que lo vigilaban, se detenía a orinar en la calle sin pudor alguno. Su familia desempeñó un papel crucial en la construcción de esta farsa. Su madre, Yolanda, lo cuidaba como a un niño indefenso. Sus abogados presentaban informes médicos que detallaban un deterioro mental severo. Incluso su hermano, Louis Gigante, un sacerdote católico y concejal de la ciudad de Nueva York, defendió públicamente la condición de su hermano. En una entrevista tras otra, el padre Gigante hablaba con tristeza de la tragedia de Vincent, un hombre que, según él, sufría de esquizofrenia paranoide y demencia desde hacía años. La actuación fue total. Una producción teatral que involucraba a toda su familia y que se representaba a diario en las calles de Nueva York. Y el mundo se lo creyó. A lo largo de los años, Gigante fue sometido a una batería de exámenes psiquiátricos. Más de 20, casi 28 según algunos recuentos, psiquiatras y expertos médicos lo evaluaron. Y una y otra vez, el diagnóstico era el mismo: esquizofrenia paranoide, demencia, incompetencia mental. Los informes médicos lo describían como un hombre desorientado, con alucinaciones y un coeficiente intelectual gravemente mermado. El sistema diseñado para proteger a los enfermos mentales se había convertido, irónicamente, en el mayor activo de Gigante, su fortaleza inexpugnable. Pero mientras el FBI acumulaba horas de vigilancia de un hombre aparentemente roto y los fiscales se frustraban ante un acusado legalmente intocable, una realidad muy diferente se desarrollaba en las sombras. Detrás de la fachada del loco del pijama se encontraba la mente calculadora y despiadada del jefe de la familia genovese. Tras la muerte de sus predecesores, Gigante había ascendido a la cima, pero aprendió de los errores de otros jefes de alto perfil. Decidió gobernar desde el anonimato que le proporcionaba su supuesta locura. Su cuartel general no era una lujosa oficina, sino un modesto local en Greenwich Village, el Triangle Social Club. Era allí, o durante paseos cuidadosamente orquestados por el barrio, donde el verdadero Gigante emergía. Para evitar la vigilancia electrónica, nunca hablaba de negocios en lugares cerrados o por teléfono. Sus reuniones eran breves y en movimiento. Sus órdenes eran susurros, transmitidas a través de una compleja cadena de intermediarios. Un mensaje pasaba de Gigante a su capitán de mayor confianza, luego a otro, y así sucesivamente, hasta llegar al soldado que debía ejecutar la orden, quien a menudo no tenía idea de que el mandato provenía del propio Chin. Su golpe maestro de estrategia fue la designación de un jefe de fachada. Promovió a Anthony Fat Tony Salerno, un mafioso de la vieja escuela, como el rostro público de la familia genovese. Mientras el FBI y la prensa se centraban en Salerno, grabando sus conversaciones y construyendo un caso masivo en su contra, Gigante operaba con total libertad en un segundo plano. En 1986, Salerno fue condenado en el famoso juicio de la comisión y sentenciado a 100 años de prisión como el jefe de los genovese. El gobierno celebró una gran victoria, creyendo haber decapitado a la familia más poderosa del país, pero se equivocaron. El verdadero rey seguía en el tablero, protegido por su disfraz de bufón. Los informes desclasificados del FBI de la época revelan la profunda frustración de los agentes. Sabían, o al menos sospechaban fuertemente, que Gigante era el verdadero poder. Tenían testimonios de informantes que afirmaban que el tipo de la bata era el que tomaba todas las decisiones importantes. Pero no tenían pruebas. No tenían una grabación de Gigante dando una orden. No tenían una fotografía de él presidiendo una reunión. Todo lo que tenían eran miles de horas de metraje de un hombre paseando en pijama. ¿Cómo podía un fiscal presentar eso ante un jurado y argumentar que ese hombre era un genio del crimen? Durante más de 2 décadas, Vincent Chin Gigante perfeccionó esta doble vida. En público, era el objetivo de las bromas, el padrino extraño. En privado, era posiblemente el criminal más poderoso de América. Dirigió un imperio multimillonario que se extendía desde la extorsión y el juego ilegal hasta el control de sindicatos y la construcción. Sancionó conspiraciones de asesinato, resolvió disputas entre familias y mantuvo a la organización genovese como un modelo de eficiencia y secreto. Todo ello mientras el sistema judicial lo consideraba poco más que un vegetal. Fue el engaño del siglo, una manipulación tan audaz y exitosa que desafiaba la lógica. Mantuvo a raya al gobierno federal durante una generación. No con armas ni con ejércitos de abogados, sino con una bata de baño y una mente que nadie,
excepto sus más allegados, comprendía realmente. Todo acto, sin importar cuán brillante sea su concepción o cuán perfecta su ejecución, tiene un telón final. Durante más de 25 años, la obra maestra de Vincent Gigante, su farsa de locura, se había representado sin interrupción en el Gran Teatro de la ciudad de Nueva York. Había engañado a médicos, burlado al FBI y gobernado un imperio desde el supuesto abismo de la demencia. Pero a principios de la década de los 90, las grietas en su fortaleza mental, cuidadosamente construida, comenzaron a aparecer. Y no vinieron de fuera, sino de dentro de su propio mundo. El código de silencio, la omertá que había protegido a Gigante en su juicio por el intento de asesinato de Frank Costello, se estaba desmoronando. Mafiosos de alto rango, enfrentados a largas condenas sin posibilidad de libertad condicional bajo la ley Rico, comenzaron a hacer lo impensable: cooperar con el gobierno. Testigos como Salvatore Sami el Toro Gravano, subjefe de la familia Gambino, y más tarde, miembros de la propia familia genovese como Peter Sabino y Alphonse Little Al Darco, comenzaron a hablar, y sus testimonios pintaban un retrato devastadoramente coherente. Describieron a un Vincent Gigante lúcido, calculador y totalmente al mando. Contaron historias de reuniones secretas, de órdenes de asesinato dadas con claridad y de un jefe que controlaba cada faceta de la familia, revisando meticulosamente los libros de contabilidad y decidiendo el destino de hombres con un simple gesto. Armados con esta nueva y poderosa munición, los fiscales federales volvieron a la carga. En 1990, Gigante fue acusado formalmente de crimen organizado y de conspirar para cometer asesinatos, pero la acusación más importante, y la más simbólica, era la de obstrucción a la justicia. El gobierno no solo lo acusaba de ser un jefe de la mafia, lo acusaba de haber fingido su locura durante décadas para lograrlo. La batalla final había comenzado. Sus abogados, por supuesto, mantuvieron la línea. Presentaron la montaña de informes psiquiátricos acumulados a lo largo de los años, el testimonio de 28 expertos que habían jurado que Gigante era un enfermo mental. Pero el testimonio de los informantes era demasiado específico, demasiado detallado para ser ignorado. Finalmente, en un tribunal de Brooklyn, tras una larga audiencia, un juez dictaminó lo que el FBI había sospechado durante mucho tiempo: Vincent Gigante era mentalmente competente para ser juzgado. El telón había caído. La actuación, después de casi 30 años, había terminado. El juicio, que tuvo lugar en el verano de 1997, fue un espectáculo. Por primera vez el público veía a Vincent Gigante en la sala del tribunal, no con una bata de baño, sino en silla de ruedas, pareciendo frágil, pero presente. El jurado escuchó las historias de terror de los informantes y la defensa de sus abogados. Finalmente, fue declarado culpable de crimen organizado y de conspirar para matar a otros mafiosos, aunque fue absuelto de varios cargos de asesinato. Fue sentenciado a 12 años en una prisión federal. El padrino en pijama estaba, al fin, tras las rejas. Pero la verdadera justicia, esa que no se mide en años de condena sino en el peso del recuerdo y la persistencia de la verdad, no llegó de la mano de un juez. Llegó a través de la voz silenciosa pero implacable de una madre, Carmela Benedetti, la madre de Carl Benedetti, aquel joven abatido a tiros en 1961 por ser una vergüenza para Gigante. Durante más de 36 años, Carmela libró su propia guerra contra el asesino de su hijo. Cada año, en el aniversario de la muerte de Carl, y en otras fechas señaladas, ella publicaba un anuncio, in memoriam, en los periódicos de Nueva York. Estos no eran simples recordatorios, eran mensajes de desafío, cápsulas de memoria dirigidas directamente al hombre que ella sabía que era responsable. Un anuncio de 1982 decía: Carl, tu asesino sigue libre, paseando por las calles de Greenwich Village. Otro, años después, tras la condena de Gigante, rezaba: Carl, finalmente, después de todos estos años, se ha hecho algo de justicia. Estos pequeños recuadros en las páginas de un periódico eran el testimonio de un amor que se negaba a ser silenciado por el miedo. Mientras Gigante construía un imperio y una elaborada farsa, Carmela Benedetti construía un monumento de palabras, asegurándose de que el crimen original, el acto de justicia callejera que cimentó el poder de Gigante, nunca fuera olvidado. Su lucha no era por venganza, sino por el reconocimiento de la vida que le fue arrebatada. Su perseverancia le dio un rostro humano a una de las muchas víctimas anónimas de la mafia, transformando una fría estadística criminal
en una historia de pérdida y amor incondicional. La confirmación final de la gran mentira de Gigante llegó en el año 2003, enfrentando nuevas acusaciones que podrían haberlo mantenido en prisión de por vida. Llegó a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una sentencia más leve, su defensa admitió formalmente lo que ya todos sabían. Vincent Gigante había engañado deliberada y sistemáticamente a los psiquiatras durante décadas. Fue la confesión definitiva, el epílogo de su engaño del siglo. Falleció en prisión 2 años después, en 2005. El legado de Vincent Chin Gigante es uno de dualidad. Fue un genio táctico que montó la defensa más exitosa en la historia del crimen, o un monstruo de sangre fría cuya crueldad fue la única constante en su vida. La respuesta, probablemente, es que fue ambas cosas. Su historia es un recordatorio de que la verdad, por muy profundo que se la entierre bajo capas de engaño y décadas de silencio, siempre lucha por salir a la luz. Es por eso que existimos en Mafiosos Desconocidos, para desenterrar estas historias, para examinar las complejas y a menudo contradictorias figuras que se esconden en las sombras del crimen organizado. Si este viaje a la mente de uno de los padrinos más enigmáticos de la historia te ha parecido revelador, te invitamos a suscribirte y unirte a nuestra comunidad de investigadores. Aún quedan muchos secretos por descubrir y muchas historias que merecen ser contadas. Gracias por acompañarnos.